Me hace mucha ilusión estar hoy aquí, que como ya has dicho, que hemos sido también miembros de la asociación y entonces nos hace mucha ilusión estar hoy aquí y presentar un poco sobre los combustibles fósiles. Yo trabajo en un centro de investigación en Friburgo, en Alemania, que se llama Öko-Institut, y allí, como ya se ha dicho, trabajo en distintos temas de eficiencia energética, energías renovables, y también doy clase en la Universidad de Friburgo en estos temas, en política energética y política climática. Y entonces, digamos, el tema de esta presentación de hoy ha surgido un poco en ese contexto. Y el objetivo es, digamos, dar una visión del problema que tenemos y también dar una base para poder debatir luego posibles soluciones. Como es un tema muy amplio, voy a empezar dando un poco una visión de todo lo que vamos a hablar hoy. Ahora voy a acercar el ordenador porque si no se oye el micro. Entonces, vamos a empezar poniendo unas definiciones y explicar un poco de lo que vamos a hablar. Empezando por el tema de los combustibles fósiles, que es el tema de lo que vamos a hablar, que es importante que todos sepamos a lo que me refiero. Me refiero al carbono, al petróleo y al gas natural. Y como todos sabemos, estos forman parte de nuestro sistema energético, que forman parte de básicamente toda la energía que consumimos para el transporte, para calentar o enfriar las casas, para la electricidad, la industria. Sabemos que todo está basado básicamente en combustibles fósiles. Y vamos a hablar de las reservas, que son, digamos, los combustibles que están disponibles bajo la tierra y que se pueden extraer. Voy a hablar un poco más de las definiciones y de la cantidad de lo que tenemos disponible. Luego, por el otro lado, vamos a hablar del CO2 y, como todos sabemos, es un gas de efecto invernadero que que tiene impactos al calentamiento global. Como también seguramente todos ya hemos escuchado, en el año 2015 los países del mundo se han puesto de acuerdo en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global como máximo a 2 grados y entonces para evitar los efectos negativos del calentamiento global. Y entonces, si queremos limitar el calentamiento global, tenemos que limitar también las emisiones de CO2. Entonces, como último, vamos a hablar del balance de carbón, digamos, del CO2, que todavía se puede emitir para mantenernos debajo de estos límites. Y ahora viene, digamos, la parte interesante, que es comparar estas dos cifras, las reservas que tenemos disponibles y el CO2 que todavía se puede emitir si queremos mantenernos debajo de estos límites, o en otras palabras, si queremos mantener el planeta como un lugar donde la vida humana es posible. Y ahí vamos a ver que tenemos un problema y entonces por último vamos a hablar de posibles soluciones o perspectivas de cómo ver ese problema. Entonces, empezamos con los combustibles fósiles y las reservas. Para empezar, quiero definir un poco más a lo que me refiero con las reservas y en particular distinguirlas de los recursos. Las reservas y los recursos se distinguen en dos dimensiones. Una es la seguridad de saber que están allí, entonces todo lo que podamos tener de combustibles fósiles debajo de la tierra, pero que no sabemos bien si está o no, serían los recursos, y las reservas son esa parte que realmente sabemos que está. La otra dimensión es la dimensión económica de poder extraerlas, entonces de tener la tecnología de extraerlas y de que sea posible extraerlos de una forma económica, considerando los precios a los que lo puedo vender. Entonces, para resumir, las reservas son estos combustibles fósiles que sabemos que están, que con las tecnologías actuales se pueden extraer y que sea económico extraerlas. Entonces, eso es lo que nos interesa aquí. No nos interesa todo lo que posiblemente pueda haber, sino lo que realmente tenemos disponible. Y esas reservas, la cantidad de petróleo, de carbón, de gas natural, obviamente sabiendo que estos recursos, estos combustibles fósiles tienen un papel tan importante en nuestro sistema energético, han sido
también es algo importante en el debate, como cuánto tenemos y hasta cuándo nos alcanza. Ese debate lleva muchísimos años en el pico del petróleo. Digamos que es muy fácil, digamos, si tenemos reservas, empezamos a extraer, cada vez tenemos mejores tecnologías, se puede extraer más y más cada año. En algún momento llegamos a un fin en el que ya los yacimientos fáciles se han sacado, entonces ya baja la extracción anual y en algún momento ya no queda más. Esa curva, digamos, se ha presentado por primera vez por ese señor que se ve allí, el señor Hubbard, en el año 1956. Y aquí vemos la curva que presentó él en su trabajo original de ese año. Y lo que vemos aquí es la extracción anual de petróleo desde el año 1950 hasta el año 2200. Es lo que estimaba él en el año 1956. Y lo que vemos aquí es que el pico está estimado en el año 2000. Entonces eso basando en las reservas de ese tiempo, en lo que se estimaba que tenemos disponible en ese año, el señor Hubbard estimó que el pico iba a ser en el año 2000. Ahora, si nos fijamos en la extracción de los últimos años, vemos que ha ido continuando la extracción anual a nivel global y en particular, si nos fijamos aquí, en el año 2000, claramente se ve que no tenemos ningún pico de momento. Ahora, en el año 1956, cuando se presentó el trabajo de Hubbard, hace mucho tiempo, y está claro que han cambiado las cosas, pero también en trabajos como que han seguido, siempre se ha subestimado la cantidad de lo que tenemos. ¿Y por qué es eso? ¿Cómo aumentan las reservas? Por un lado, pueden aumentar si se encuentran nuevos yacimientos, pero más importante todavía, aumentan cuando se desarrollan nuevas tecnologías para sacar petróleo, carbón o gas que está allí, pero que antes no se podía sacar. Y la tecnología ha ido evolucionando mucho desde entonces. Ahora, por último, tenemos el fracking para extraer recursos que antes no hubiesen sido posibles de extraer. Entonces, es por eso que se subestiman las reservas y que de momento no vemos ningún pico, sino se parece que tenemos reservas para mucho tiempo más. Ahora, otra vez estáticamente, lo que tenemos, se puede comparar la extracción anual con las reservas conocidas ahora. Y entonces podemos tener una idea de cuántos años nos quedan. También es una cifra estática, pero nos da una idea. Y lo que vemos es que para el carbón son 114 años, para el gas más o menos 52 y para el petróleo más o menos 50 años. Es, como ya he dicho, una cifra estática. Y como se ha visto que aumentan, que suelen aumentar las reservas, puede ser que sea mucho más. Pero de momento, para hacernos una idea, ya se ve que esos son muchos años, que no se ve que vamos a tener ningún pico o que vayamos a quedarnos sin combustibles fósiles en los próximos años. Entonces, vamos a volver a la transparencia del principio. Lo que hemos visto ahora es lo que vemos aquí en la primera línea. Vemos que hemos hablado de las reservas, de lo que tenemos hasta ahora. Y eso queremos compararlo con lo que todavía se puede emitir. Entonces ahora vamos a hablar de CO2 y del calentamiento global. Aquí, para empezar, vemos una gráfica del IPCC, que ahora tengo que ver cuál es el nombre en español, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Lo voy a llamar IPCC, para entonces que es un grupo importante de expertos que presentan muchas informaciones de fondo sobre el cambio climático, que es un grupo muy grande con expertos en el campo y tienen modelos del sistema climático. Y
Y lo que vemos en esta gráfica es, por un lado, son las emisiones de CO2 y por el otro lado es el calentamiento global, el aumento de temperatura global. Y lo que vemos aquí claramente es que hay una correlación entre los dos factores. Entonces, los trabajos del IPCC, también de otras instituciones, claramente indican que hay una correlación, que las emisiones de CO2 causan un aumento de la temperatura. Y como también todos sabemos, este aumento de la temperatura tiene efectos muy negativos para la vida humana en el planeta. Por un lado, un efecto negativo es el aumento del nivel del mar, otros son el aumento en tormentas, ciclones, otro efecto negativo son las sequías, la extinción de especies, es que yo no veo bien aquí, el aumento de enfermedades y la destrucción de ecosistemas. Ahora, como estamos aquí en Castelldefels, tengo una imagen del aumento del nivel del mar, en este caso en 5 metros, y se ve que claramente, tanto aquí como en muchas otras partes del mundo, el aumento del nivel del mar tiene consecuencias muy graves. Entonces, viendo las consecuencias negativas, los estados del mundo se han puesto de acuerdo en intentar frenar el calentamiento global en el Acuerdo de París, que se llegó a ese acuerdo en el año 2015. Y como vemos aquí el texto original del acuerdo, el objetivo es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales. Y se reconoce que ello reduce considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. ¿Por qué pongo esto aquí? Es importante ver estos números, los 2 grados y los 1,5 grados. Estos dos números se basan en los resultados científicos del IPCC, que se considera que a esa temperatura, a ese nivel de aumentar la temperatura, todavía podemos mantener aquí en el planeta un nivel en el que la vida humana es posible. Lo que es debajo de eso, por encima de eso, es muy probable que va a tener efectos muy graves para la humanidad. También quería hacer el punto aquí de muy debajo de 2 grados, o mejor todavía 1,5 grados. Esos números claramente han sido el resultado de un proceso de negociación entre los muchos países con sus intereses distintos. Y entonces ya es un logro que esta cifra de 1,5 grados también aparece en el texto. Y también en los años después del acuerdo de 2015 ha habido más estudios que los resultados claramente indican que estos 1,5 grados deberían de mantenerse. Y entonces, para ver la dimensión de lo que tenemos que conseguir para mantener el aumento de temperatura debajo de estos 1,5 grados, aquí nos podemos fijar en el aumento de temperatura hasta ahora. Lo que vemos aquí son los niveles preindustriales, y esto aquí está a 0, porque eso es la base. Estamos interesados en cuánto han aumentado las temperaturas con respecto al nivel preindustrial, que es aquí. Y lo que vemos que han sido aumentando y que ese aumento ha sido particularmente pronunciado en los últimos años. Y si nos fijamos en el nivel al que hemos llegado ya, vemos que estamos ya encima de 1 grado. Entonces, mantenerlo a menos de 1,5 grados realmente es un esfuerzo grande que tenemos que hacer, viendo cómo han sido aumentando en los últimos años. Para verlo más claro todavía, tengo aquí otro gráfico del IPCC en el que vemos unas proyecciones de los niveles de CO2 y vemos a dónde tenemos que llegar si nos queremos mantener debajo de esos límites.
si nos fijamos aquí en la línea de arriba, eso sería como la referencia, la base, si no hubiese ninguna política ambiental. Ahora, eso lo comparamos con esta línea, que son las proyecciones con las políticas actuales que están implementadas en los países del mundo. Y vemos que hay algo menos de emisiones, pero siguen aumentando considerablemente. Y ahora comparamos eso con lo que tenemos que conseguir si nos queremos mantener debajo del límite de 2 grados. Aquí vemos claramente que ya dentro de muy poco tienen que bajar considerablemente las emisiones de CO2 anuales. Y si nos fijamos en el límite de 1,5 grados, vemos que ya enseguida tenemos que conseguir que bajen mucho los niveles de CO2 que se emiten cada año. Aquí se ve muy bien esa diferencia que se dice fácilmente 2 grados, 1,5 grados, pero se ve mucho la diferencia entre un nivel y el otro, y sobre todo se ve mucho la diferencia entre lo que hacemos ahora y lo que se tiene que hacer para mantenernos debajo de ese límite. Ahora, con esas líneas, con esas proyecciones, podemos calcular el nivel total de CO2 que todavía podemos emitir si nos queremos quedar debajo de ese límite, porque está claro, si seguimos emitiendo mucho, luego hay que disminuir más rápido todavía. Entonces, sumando todas las emisiones de los años siguientes, se puede calcular cuánto CO2 nos queda. Y eso se suele llamar el carbon budget o el balance de CO2. Y ese cálculo se ha hecho y se ve que si nos queremos mantener debajo del límite de 1,5 grados, con una probabilidad del 50%, lo que nos queda de carbon budget o del balance de CO2 son 580 gigatoneladas de CO2. Ahora digo lo que son las gigatoneladas, pero de momento nos fijamos en ese número, un 50%. Sabiendo que la vida humana en el planeta depende de mantener ese límite, un 50%, digamos, que no es mucho. Entonces, si queremos llegar a un 66%, entonces ya solo quedan 420 gigatoneladas de CO2. Ahora, que las gigatoneladas de CO2 no necesariamente es algo que usamos mucho en la vida cotidiana, entonces para dar una visión de lo que es un coche, emite a lo largo de su vida útil más o menos 45 toneladas de CO2. Un país como Alemania, en un año, emite más o menos 866 millones de toneladas de CO2. Y lo que nos queda de CO2 para emitir todavía son estos 580.000 millones de toneladas de CO2. Entonces, esa cifra la queremos comparar con lo que nos queda de reservas. Volvemos aquí a la transparencia del inicio. Ahora llegamos a esa parte interesante de comparar las reservas, lo que tenemos todavía disponible, que habíamos visto que todavía no llega para muchos años, y lo comparamos con lo que todavía se puede emitir. Para hacer esa comparación, tenemos que calcular el contenido de CO2 en esas reservas. Entonces tenemos que calcular cuánto CO2 se emite si se queman todas esas reservas que todavía nos quedan. Ese cálculo se ha hecho por una iniciativa que se llama Carbon Tracker y llegan al resultado de que nos quedan 2.795 gigatoneladas de CO2. Entonces, eso son las reservas que tenemos disponibles debajo de la tierra, que ya han dicho que tienen que ser accesibles con tecnologías actuales y que se pueden extraer a un nivel económico. Vemos que la mayor parte es el carbón, luego el petróleo y menos el gas natural. Y ahora, como ya había presentado los números del carbon budget, vemos directamente que es mucho menos. Si queremos
mantenernos debajo del objetivo del Acuerdo de París de los 1,5 grados. Lo que nos queda es un carbon budget o un balance de CO2 de más o menos 500 toneladas. Entonces ya vemos directamente que hay una diferencia muy grande y eso es lo que se suele llamar el carbono inquemable. Bueno, no sé si es la traducción correcta al español, pero todo eso es lo que no se puede quemar, lo que existe, lo que se puede extraer, pero que no se puede quemar si nos queremos mantener debajo de los límites. Y incluso más, lo que también calcularon es la cantidad de CO2 que ya es propiedad de empresas, de las 100 empresas más grandes de extracción de combustibles fósiles, e incluso ya solo eso que ya tienen contratado, las 100 empresas más grandes, es más de lo que tenemos como carbon budget. Entonces aquí realmente tenemos un problema. Si alguien se ha perdido con los números, con las gigatoneladas, ahora lo que es importante, digamos, se ve en este gráfico, la comparación entre lo que tenemos y lo que podemos emitir. Y el hecho de que hay una diferencia muy grande. Entonces, aquí realmente tenemos un problema grave y hay varias maneras de ver ese problema. Entonces, ahora quería presentar como dos perspectivas distintas. Una es como más una perspectiva ética o desde el punto de vista moral y la otra una perspectiva financiera. Para la perspectiva ética quería poner un pequeño vídeo. A ver si funciona. Tenemos un problema, el cambio climático. Inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor. Afortunadamente, cada día hay más y más personas que desean hacer algo concreto para detenerlo. ¿Cómo? Uniéndote al movimiento de desinversión. Pero, ¿eso qué es? Echa un vistazo a esto. Lo que más impulsa el cambio climático es la quema intensiva de combustibles fósiles, es decir, carbón, petróleo y gas natural. Para obtener estos combustibles fósiles, las empresas necesitan financiación, que obtienen de inversores como fondos de inversión o bancos. Queremos frenar el flujo de capitales a las empresas de combustibles fósiles y demostrar que